Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Bueno, pues me da mucho gusto de verdad poder contar con la presencia en este programa de Luis Jorge Garay. Luis Jorge Garay es un economista muy destacado. Hemos podido revisar su tarea en estos últimos días porque está de visita en México. Es un economista colombiano muy destacado en su país, ingeniero industrial también de la Universidad de Los Ángeles. Y bueno, a reserva de que su biografía es muy amplia y muy reconocida, debo decir que está en México porque está hablando de un libro que ha publicado junto con Eduardo Salcedo Albarrán y otros autores, en este caso también mexicanos y de otras nacionalidades. Y es un libro que se refiere al narcotráfico, a la corrupción y al Estado. ¿Cómo afectan las redes ilícitas a las instituciones? Debo decir que expertos mexicanos como el doctor Samuel González Ruiz nos hicieron favor de alertarnos de la presencia precisamente de Luis Jorge Garay, y un experto como él nos dijo que le había sorprendido la manera tan clara y tan importante de explicar este fenómeno. Así que con tamaña recomendación, pues hemos dado esta invitación con mucho gusto para poder conversar. Luis Jorge, gracias y bienvenido. Muchas gracias a usted por tener esta oportunidad. Al contrario, bueno, estamos frente a un especialista efectivamente que analiza junto con los otros autores esto. ¿Cómo afecta? Bueno, primero, ¿cómo se entiende, cómo se describe, cómo se plantea el problema del narcotráfico y mejor aún de la delincuencia organizada, de la corrupción y de las instituciones en los países? Sí, uno de los elementos básicos es que en general se ha considerado que el Estado se encarga de reprimir y atacar al crimen, sea organizado el crimen callejero o individual. Sin embargo, en la historia de las instituciones y en la evolución de diferentes procesos de crimen organizado y de redes ilícitas en varios países, y no solo vinculados con el narcotráfico, se encuentra que hay estadios de estos procesos en los cuales funcionarios e incluso instituciones se ponen en favor de intereses criminales ilícitos y aprovechan la estructura del Estado para lograr alcances no previstos en la sociedad ni tampoco incluso en las políticas públicas. Entonces nosotros partimos de ampliar conceptos básicos de que cuando hay crimen organizado y especialmente redes ilícitas en las cuales son redes funcionales entre agentes legales, agentes ilegales e incluso agentes legales que ejercen funciones ilícitas, esa confluencia de agentes con una multiplicidad de relaciones tiende a favorecer propósitos criminales que buscan no solo legitimación social de la ilegalidad, sino también la transformación de las instituciones del Estado a su propio provecho para poder ampliar todo tipo de beneficios. Entonces, agentes legales, no solo autoridades, sino empresarios. Empresarios. Básicamente. Pero también funcionarios de diferentes niveles, desde el local, municipal, al regional e incluso al nacional. Déjeme detener un segundo. Estoy entendiendo que el crimen organizado es un fenómeno que se puede estudiar comparativamente, que está conformado por fases, estadios, dijo usted, y dentro de estos estadios se puede encontrar en la primera fase este componente de participación de funcionarios o autoridades en colusión con el crimen organizado y de otros agentes que participan precisamente para favorecer prácticas ilegales que les benefician. Hasta ahí vamos en algo que es repetido en varios países, que se puede comparar, que hace del crimen organizado un fenómeno estudiable de esa manera. Correctamente. Y ese es uno de los retos que tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas. Por eso sí se vale comparar Colombia con México, por eso sí se vale comparar Afganistán con México, por eso sí se vale, se vale en sentido de que es válido hacerlo en términos de científicos que estudian el asunto. Exactamente, en términos de extraer de las experiencias vividas en los países lecciones de política pública. No todos los países ni todas las circunstancias siguen la misma trayectoria. Hay trayectorias muy diferenciales porque la institucionalidad y la tipología de crimen varía entre países. Ahora, pero déjeme ir por partes, y como el tiempo no siempre es suficiente, esta primera descripción que usted hace del crimen organizado, independientemente del país,
es la primera fase de algo que lleva a otros terrenos, por ejemplo, el asunto de la violencia, que en este caso en México estamos en un punto crítico. Emergencia nacional, dijo el poeta Sicilia, que ha concitado una movilización muy importante esta semana. Esa es la primera fase de un fenómeno que tiene ciclos y que después vienen, ¿en qué cosas? Vienen diferentes procesos. Digamos, en la fase del caso mexicano. Para que esto ocurra debe haber un componente de participación de autoridad de algún tipo. Indudablemente. Alguien decía que las mafias o el crimen organizado sin territorio y sin Estado no existiría. Entonces, una razón de ser es buscar primero el predominio territorial para el ejercicio de sus funciones ilícitas, y dentro del predominio territorial no solo militar, sino cada vez creciente más político y social, poder tener una incursión en las instituciones para tomar provecho de ellas no solo por los recursos públicos, sino más fundamental, por poner en funcionamiento el mismo aparato del Estado para sus propios propósitos. Ahí no solo entran funcionarios, sino también entran agentes legales del sector privado y de una diferente tipología. Empresarios, como decíamos. Exactamente. Entonces, nosotros en el análisis hemos visto que tiende a haber procesos primero de captura del Estado, que es desde la ilegalidad, desde fuera, se trata de capturar instituciones básicas del Estado para poder usufructuar de leyes, políticas, normas que le favorezcan sus intereses. ¿Cuáles principalmente? ¿Cuáles son las autoridades capturadas normalmente? En general, en muchos países hemos notado que se empieza por la instancia donde es más débil el Estado en nuestros países en desarrollo, que son los estados locales, es decir, las municipalidades e incluso ciertos niveles provinciales. Porque en esas instancias... ¿De abajo para arriba? Exacto. Sin embargo, también hemos encontrado, y en el libro se constata, ha habido casos que este proceso de captura y reconfiguración de los estados viene desde el más alto nivel, top-down, como fue un caso muy conocido y que está ilustrado por la Corte Federal de Nueva York, de un lavado masivo de dólares que bajo la expresidencia de Portillo en Guatemala se montó desde las altas esferas del Estado. O sea, la violencia como una herramienta, ¿para qué? La violencia es una primera etapa que es un instrumento de la ilegalidad. ¿Violencia deliberada, pues? Absolutamente deliberada, porque es dentro de una estrategia de poder territorial, que es el ámbito esencial, inicial de toda ilegalidad organizada. Cuando se presentan fenómenos de violencia del tamaño que vivió Colombia, y me imagino que del tamaño que vive México, existe ese componente de deliberación para que ocurra lo que usted dice, y en esa deliberación, ¿quién actúa? ¿Los criminales formalmente establecidos como tales o también un componente de autoridad? Bueno, eso depende mucho de los casos. Hay instancias, por ejemplo, en la década de los 80, Pablo Escobar, una vez falló en su propósito de ingresar a la política. ¿Quería ser presidente? Que quería ser presidente, pero llegó a ser suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, pero el aparato político logró expulsarlo. ¿Era demasiado? Era ya, pues, un paso demasiado profundo. Y decidió hacer una guerra abierta contra el Estado y la sociedad. Entonces, aplicó la violencia masiva con bombas en centros comerciales, con bombas en vuelos comerciales que causaban mucho muerto, fundamentalmente para doblegar y atemorizar la sociedad y el Estado, para poder lograr intereses de largo plazo que la ilegalidad tenía, en particular la no extradición, por ejemplo, a Estados Unidos, y la creciente aceptación social ante el temor de su poder de violencia y su poder económico.